que formarán parte del grupo de trabajo. Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la comparecencia de otras entidades o personas. Ruego a los servicios de la Cámara hagan pasar al compareciente don Rafael Garzo Mozo. Por acuerdo de la Comisión, a iniciativa del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura y de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento, comparece hoy don Rafael Garzo Mozo, presidente del Comité de Empresa de Ambovital de Cáceres, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Servicios Sociales sobre la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura. Buenos días, señor Garzo Mozo, presidente del Comité de Empresa de Ambovital de Cáceres. Le doy la bienvenida a esta comisión en nombre de todos sus miembros. Le informo, en primer lugar, de cómo se desarrollará el debate. En primer lugar, intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, que es quien ha solicitado su comparecencia. A continuación, usted dispondrá de 15 minutos para exponer lo que estime oportuno en relación a la situación del transporte sanitario terrestre en Extremadura. A continuación, intervendrán todos los grupos parlamentarios y, finalmente, cerrará usted el debate por un tiempo máximo de 10 minutos para dar respuesta a las cuestiones que se susciten. Tiene la palabra en este momento, en nombre del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, el diputado señor González Fruto, por tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. No los voy a agotar. Yo hay veces que no comprendo alguna distribución de tiempos, ¿no? Porque justificar la comparecencia ya tuve ocasión de hacerlo con ocasión del acuerdo que adoptó la Comisión. Entendemos todos que el transporte sanitario terrestre es una cuestión que ha estado presente en el debate durante toda la pasada legislatura. Y en esta legislatura, el señor Miranda, con ocasión de la anterior comisión, tuvimos oportunidad de saber que la Junta de Extremadura está en la elaboración de un nuevo pliego del transporte sanitario terrestre. Nosotros entendemos que es importante para los trabajos de esta comisión conocer el estado del transporte sanitario terrestre por parte de quienes entendemos después de la Administración, o incluso antes que la Administración, que son los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio. Todos hemos tenido ocasión, todos y todas hemos tenido ocasión de hablar con los representantes de los trabajadores. Creemos que además es oportuno darle un cierto grado de contenido solemne a las manifestaciones que nos han hecho a todos y todas los grupos parlamentarios mediante la comparecencia de los dos presidentes del Comité de Empresa. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el presidente, de escuchar al presidente del Comité de Empresa de Cáceres. Tendremos oportunidad de escuchar al presidente del Comité de Empresa de Badajoz en próxima comisión. Entonces, nuestra voluntad es que nos traslade un diagnóstico de cuál es la situación actual del transporte sanitario terrestre y, más allá de hacer un diagnóstico a pasado, cuál es la situación actual y lo que supongo que a todos nos preocupa, cómo podemos mejorar hacia el futuro. Es decir, estamos a día de hoy en una encrucijada, todos sabemos, con independencia de lo que defendamos, que ya tendré oportunidad, una vez que le escuche, explicar su parecer sobre cuál debería ser, desde nuestro punto de vista, la gestión, pero ahora nosotros lo que queremos escuchar, en este caso del representante de los trabajadores, el presidente del Comité de Empresa de Cáceres, el señor Garzo Mozo, es cuál es su diagnóstico por parte de los trabajadores de cómo está funcionando actualmente el servicio de transporte sanitario terrestre y cuáles serían sus propuestas para la mejora. Nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra en este momento don Rafael Garzo Mozo, presidente del Comité de Empresa de Ambovital, por un tiempo máximo de 15 minutos. Buenos días. Bueno, sobre todo a la hora de preparar esta comparecencia, me gustaría que entendieran que lo que más me ha costado no es redactar un texto y poder explicarles algo, es poder definir en 15 minutos qué problemas tenemos en el transporte sanitario. Son tantos los problemas que tenemos en el transporte sanitario durante estos últimos años que es imposible centrar en una conversación de 15 minutos los problemas.
Por eso voy a intentar en esta comparecencia poder resumir o reducir a la mínima expresión dónde están los problemas principalmente. Uno de los principales problemas que tenemos en el transporte sanitario en los últimos años es que la Administración, escudándose en ofrecer un servicio de calidad, al final confunde la calidad con la cantidad. Y, lógicamente, eso crea que estamos todos de acuerdo, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos un transporte sanitario extremeño que necesita un cambio radical y a que hasta la fecha nadie ha querido afrontar. Y a las pruebas me remito. Este sector lleva en huelga general 2 años. ¿Lo ven ustedes normal? Nosotros no. Llevamos 4 pliegos en los últimos años. ¿Ven ustedes alguna estabilidad en esto? Nosotros no. Les presento a los 2 culpables de todos nuestros males. Cuando digo todos, me refiero a todos, pacientes, trabajadores y a todos ustedes. Por un lado tenemos al pliego y por otro lado tenemos al convenio. Un pliego que obliga a las empresas obligatarias a prestar el servicio tal y como el pliego indica, con trabajadores que están bajo el amparo de un convenio que rige las cuestiones de jornada, salarios y derechos laborales. Los pliegos recogen cómo se quiere realizar el transporte, ajustándose a la ley. Recogen explícitamente que las empresas deben cumplir convenios y estatutos de trabajadores y cualquier otra norma o ley que afecte a los trabajadores, como puede ser la sentencia de las 1.800 horas, a la que la patronal le echa la culpa de todos los males del transporte sanitario en la actualidad. Dejo una pregunta por si alguien me la puede contestar. De no ser así, ¿el SES aplicará sanciones correspondientes a estas empresas tal y como estipula el pliego? Y luego está el convenio colectivo. En su más corta definición dice lo siguiente: acuerdo entre los empresarios y los representantes de los trabajadores, en el cual se establecen las condiciones de trabajo de un sector determinado. Y es obligado de cumplimiento por ambas partes. ¿Qué está pasando con el pliego? ¿Por qué no se cumple? ¿Por qué no se exige lo mismo a la empresa que a los trabajadores por parte del SES? Sí, digo trabajadores por parte del SES porque el SES sí notifica a la empresa las posibles incidencias de los técnicos para que sancione con nuestro régimen sancionador que nos aplica el convenio a los trabajadores. Pero, sin embargo, no vemos por ningún lado que el SES plantee sanciones a la empresa por el incumplimiento de los pliegos. Creo que esa no es la solución. Si queremos buscar una solución al transporte sanitario, no creo que la solución sea sancionar a los trabajadores, porque ahí no está la solución. La solución está en arreglar los conflictos. ¿Saben ustedes el estado psicosocial de los trabajadores que están sufriendo? Entendemos por riesgos psicosociales aquellas condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad del empleado y que pueden repercutir en la salud psíquica y física, así como en la calidad y resultado del propio trabajo. Trabajadores desmotivados, donde no ven cumplidas sus expectativas a nivel profesional, donde prima más el que le demuestren a la empresa que están dispuestos a trabajar horas y horas sin fin, saliendo de una guardia y realizando extras de programado. Este es el criterio que día tras día la empresa nos enseña. Si queremos ascender y si queremos mejorar, pues lo que tenemos que trabajar son todas las horas habidas y por haber. Mi pregunta es, creo que está claro, todos preferiríamos ser atendidos posiblemente por técnicos con una veteranía y con una experiencia que llevan 10 o 12 años de experiencia y saben perfectamente dónde son las mejores rutas, que conocemos incluso a los facultativos, conocemos a los médicos, a que la empresa decida ubicar en esos puestos asistenciales a trabajadores recién incorporados, pero que, lógicamente, sin embargo, acceden a trabajar toda esa capacidad de horas para poder evitar la contratación de más trabajadores. ¿Ustedes tienen que trabajar bien con un régimen sancionador desproporcionado cuando a diario el centro coordinador nos hostiga para que incumplamos el pliego? Enumero algunos para que se hagan una idea de los incumplimientos que a diario el centro coordinador, y cuando digo centro coordinador no puedo decirles cuál. Hay 2 centros coordinadores en la actualidad, uno que se llama GESPESA, que es del SES, y otro que es el de la empresa, que es el que a nosotros nos transmiten los servicios, pero la pelota está entre los 2 tejados y al final los que tenemos que incumplir o que supuestamente tenemos que hacer esas órdenes que nos mandan, nos las mandan y las cumplimos. Una de las siguientes normas son: ningún acompañante podrá ir sentado o tumbado en la camilla.
cosa que habitualmente se hace. No se permitirá la presencia de pacientes en la cabina de conducción, cosa que habitualmente se hace. Ningún paciente debe trasladarse en camilla, salvo indicación médica motivada por la orden médica. Solo podrá montar un acompañante en la cabina de conducción. Nada más que tienen que fijarse cuando vayan en la carretera, y posiblemente a partir de ahora creo que lo podrán hacer, cuando vayan circulando y vean una ambulancia, fíjense cuántas personas van montadas en la parte de adelante. Si va solamente el técnico o va llena con pacientes o acompañantes. Todo esto produce un estrés a diario a todos los trabajadores, forzándoles a incumplir estas especificaciones del pliego, discusiones con los pacientes que son conocedores de sus derechos y forzando situaciones de difícil asimilación en el transporte sanitario. ¿Saben el número de bajas en porcentaje que esta empresa en la actualidad tiene? Estamos hablando casi de un 11% de bajas. Muchas de esas bajas son motivos, como estaba contando antes, psicosociales, por la presión y por otras muchas cosas que tenemos que estar soportando a diario durante ya muchos años. En relación con el asunto de las penalidades, como ya ha comentado José Antonio, tuvimos la oportunidad en la comparecencia de don Félix Miranda Álvarez, director de Asistencia Sanitaria del SES, en la comisión parlamentaria, donde se realizó la pregunta de si se le sancionaba o si le tenía alguna sanción esta empresa o las anteriores. Y la respuesta no se dio. Dio una callada por respuesta. En estos últimos años se ha intentado retorcer la realidad por parte incluso del anterior consejero de Sanidad para poder seguir teniendo un transporte sanitario de cantidad y no de calidad. Para ello no dudó en vender, vulgarmente, vender la moto de que el pliego es mejor año tras año. Año tras año, donde las ambulancias ardían, donde las ambulancias han seguido ardiendo y donde ha habido otra última ambulancia que ardió hace poco, donde se denuncian que los pacientes del IAS esperamos durante horas que lleguen las ambulancias, 10 horas en recoger una ambulancia a un paciente, bueno, multitud de cosas que creo que no aguantan el texto. Y para apoyar una tesis, incluso otra vez, se atrevió a mentir o a no decir la verdad en un pleno de la Asamblea, diciendo lo siguiente: los coches A1 son tan asistenciales como los soportes vital básicos. Eso llegó a ofender a 1.200 trabajadores, donde veíamos que un representante, el máximo representante de la sanidad extremeña, se le ocurría decir tal barbaridad. Tal barbaridad que hasta incluso el Real Decreto, que dio el referencia al Real Decreto, que no, si no se lo leyeran para que lo supieran, lo dice claramente: no es transporte asistencial. El soporte vital básico no tiene nada que ver con un coche de urgencias A1. Está a 1000 años luz, por mucho que lo equipemos y por mucho que le pongamos. Si cogemos una furgoneta y la llenamos de extintores y metemos a 2 bomberos, eso no es un coche de bomberos. El coche de bomberos es un coche que tiene una homologación y que tiene unos requisitos técnicos que tiene que tenerlos, y no un coche A1. Pero bueno, no obstante, se le compró y se siguió y se dijo que esos coches se iban a equiparar en material que nunca llegó. De hecho, voy a hacer un pequeño resumen. Poniéndoles un colchón de vacío, que no se ha puesto, poniéndoles parches de repuesto de DESA, que tampoco se han puesto, termómetro timpánico, que tampoco se ha puesto, 3 collarines adultos y 3 pediátricos, que tampoco se han puesto. Recuerdo cuando entró Tenorio, el bombo que se le dio con lo de collarines, que las ambulancias iban a tener collarines. Las ambulancias ya tenían collarines hace 1000 años. Pero ahora resulta que no llevan todo lo que se le pone en el pliego. Dispositivo de aspiración compacto y eléctrico, que tampoco se ha puesto en todas las ambulancias A1. 2 asientos giratorios, uno en la cabeza de la camilla, que tampoco se ha puesto en todos. ¿Dónde están los KiddySafe? Los KiddySafe son sistemas de retención para trasladar a los niños, a los pediátricos, a los centros hospitalarios, donde el pliego dice textualmente: se comprometerán a dotar a un número mínimo de 20 ambulancias tipo A1 por cada lote ubicadas en los PAC. Y aquí viene lo curioso, cuya distribución será indicada por el SES. ¿Ha indicado el SES las ubicaciones? ¿Y si las ha fiscalizado para poder saber si se ha cumplido? Ya les digo yo que no. Todavía siguen circulando ambulancias modelo Vito. Las modelo Vito, ubicadas en las urgencias y algunos PAC, que ni siquiera cumplen con medidas de confort ni de tamaño.
Llevamos desde la época de Tenorio indicando que esas ambulancias, el aire acondicionado no funciona. Estamos en Extremadura y ya sabemos lo que significa un verano. Estos coches no duermen en garajes, estos coches están todo el día en la calle, en la puerta de los técnicos que realizan las urgencias y en los PAS, que tampoco tienen para ponerlos, para que estén resguardadas. Pues imagínense a las 4 de la tarde coger una ambulancia donde el aire acondicionado no funciona. Eso viene desde la época de Tenorio, no viene de la época de ahora, viene de la época de Tenorio. Ya se dijo 1000 veces que no funcionan y seguimos recibiendo la misma respuesta. Es un problema del carrocero. Pero al final no se soluciona. Sigue el problema y sigue el problema y sigue el problema. Además, los PACs, en su gran mayoría, están cubiertos por las antiguas Iveco. Las antiguas Iveco, que bueno, que todos sabemos lo que pasaba con las Iveco y con el equipamiento que tenían y con los ruidos que hacen y bueno, que al final son furgonetas donde se les ha metido una camilla y unos asientos y poco más. Sí, actualmente muchas de ellas tienen problemas de potencia, algo que ya tenían y que siguen teniendo. En materia de rotulación, algo simple y poco costoso, pero también exigido por el pliego a las empresas. No podemos entender por qué las ambulancias nuevas, A2, que deben de venir, según el pliego, rotuladas en blanco para distinguirlas del otro tipo de coches que hacen otro tipo de servicios, vienen rotuladas en rojo, cuando son nuevas. ¿Por qué vienen en rojo si son coches A2, no son coches A1? Es algo que también se ve a simple vista. Ojo, bueno, ¿alguien nos puede explicar qué está pasando aquí? Si les vale mi explicación o si alguno en la sala tiene otra respuesta, la aceptaré de buen gusto. Ojo, que entendemos perfectamente lo que ocurre. Si se presiona demasiado una empresa adjudicataria, puede que decida abandonar el contrato y el miedo que la Administración tiene a que esto pueda llegar a suceder le impide tomar ciertas decisiones. ¿Ven ustedes lógico que la Administración esté secuestrada en la toma de estas decisiones? Nosotros no. ¿De cuántas ambulancias estamos hablando en este caso? Estamos hablando de 126 coches que están ubicados en los A1, en los PAC, y de los 25 coches de urgencias. Un total de 221 unidades. Creo que no son pocas, son muchas. Sin nivel asistencial. Eso creo que ya lo tenemos claro, ¿no? Que no tienen nivel asistencial ninguno. Exponiendo todo lo anterior, pero voy un paso más allá, en sí son asistenciales o no. En cuanto a la equipación, pues, como les estaba comentando antes, podemos llenarlas de 1000 cosas. Podemos llenarlas de colchón de vacío, podemos llenarlas de collarines, de férulas, de aspiradores, de secreciones, de sillones giratorios, pero falta lo más importante, los técnicos. En esas ambulancias van técnicos titulados y tienen que ir un número en concreto de técnicos, porque de nada va a tener un colchón de vacío si va un solo técnico que no puede utilizarlo, si va un solo técnico no puede poner un collarín, si va un solo técnico no puede inmovilizar ni movilizar prácticamente a ningún paciente que tenga que recoger en la calle, con lo cual no solamente se trata de equiparlo, se trata de equiparlo y de ponerle a las personas adecuadas para que realicen el servicio. ¿Saben ustedes cuándo está indicado un colchón de vacío? ¿Saben cuántos técnicos se necesita para inmovilizar y la posterior inmovilización de este tipo de pacientes? Y para esos traslados, que además cuando se realiza un traslado en ese tipo de condiciones, con un señor en un colchón de vacío, no se puede trasladar solo. Tiene que trasladar con o personal sanitario o con un técnico que vaya vigilando y controlando la situación del paciente, que vaya controlando sus constantes, que vaya viendo que el paciente va en condiciones óptimas. Lógicamente tampoco se podría garantizar. Bueno, de todas maneras, nosotros no somos los encargados de fiscalizar a la empresa en material de pliego. Esta fiscalización le corresponde al SES, y en este caso al actual SES. Un SES que en principio parece que quiere contar con nuestra opinión, aunque todavía no sabemos para qué ni cuándo. Pero sí les hemos quedado claro nuestra actitud colaboradora en todas las reuniones que hemos tenido con ellos en estos últimos meses. Reuniones donde hemos hablado con claridad de las necesidades de un convenio, que si no se tiene en cuenta para desarrollar los futuros pliegos, este nuevo SES cometerá los mismos errores que el anterior, incluso mayores. Mayores porque el nuevo convenio no solo afecta a la parte económica del pliego. Muchos de los usos que Señor Garzo, sí. Le ruego vaya terminando. Vale. Muchos de los usos que en la actualidad se realizan con las ambulancias A1 no se podrían hacer o serán inasumibles económicamente.
Por ello teníamos una reunión con la gerencia del SES el día 8 de marzo, hace 4 días, a la cual nos desconvocaron a los 2 comités, creando una incertidumbre en todos los trabajadores. Ya personalmente transmití vía telefónica a los encargados de esta reunión que era un grave error. Les quiero dejar unas preguntas que me gustaría que respondieran por lo menos o que les haga pensar. ¿Creen que sacar otro pliego o concurso sin solucionar los problemas anteriores es la solución? Nosotros no. ¿Ver normal que en Extremadura estemos a la cola del transporte sanitario asistencial? Nosotros no. Les voy a facilitar un dato. Extremadura tiene una media de 87 avisos por cada 1000 habitantes. Dato del Ministerio, no es dato nuestro. Pero para resolver estas urgencias movilizamos a 794 recursos. Es decir, casi a 10 recursos por asistencia. Un número muy superior a otras comunidades donde sí tienen asistencialidad, porque va el coche, que tiene asistencia, y hace el traslado. Aquí no. Aquí el traslado tenemos que realizarlo con 2 o 3 vehículos. Primero va uno, luego va otro y finalmente va el último. ¿Quieren ahorrar dinero para que mejore el servicio? Aumenten la asistencialidad, amplíen el transporte colectivo y mejoren los criterios de uso de las ambulancias a uno de urgencias. Pensamos que en los errores pasados está la solución. Tenemos las infraestructuras casi montadas. Solo falta que alguien se atreva a dar el paso. Y ahora es el momento, porque coinciden en tiempo y en forma, la redacción del convenio y del futuro pliego. Para finalizar, y no por ello menos importante, me gustaría poder darles esperanzas a todos los 1.200 trabajadores y sus familias que esta pesadilla que parece que no tiene fin está cerca de su solución. De ustedes depende, de su unión, a la hora de aceptar los posibles cambios, siempre y cuando sean por criterios sanitarios y no por criterios políticos. El tú más, que nos tienen acostumbrados, el arco parlamentario, tiene que acabar por el bien de todos los extremeños. El que no lo acepte, algún día se arrepentirá, porque aquí estaremos, yo o cualquier otro representante, para poder recordárselo. Muchas gracias, señor Garzo. En este momento podrán intervenir los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, señor González Frutos. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, decirle al señor Garzo que muchas gracias por su exposición. Ha sido muy gráfico a la hora de exponer todos los problemas del transporte sanitario. Yo he estado tomando notas y en ganas de hacer fluido esta comparecencia voy a hacer una serie de reflexiones y algunas preguntas para que me da la sensación de que se ha quedado corto. Sí. Seguramente si hubiese tenido media hora lo hubiese consumido porque además la sensación es que conoce el tema y me gustaría profundizar en algunas de las cuestiones que ha planteado que yo creo que dan juego. A ver, en primer lugar, un ruego que haría a la comisión, al resto de intervenientes que van. Es decir, que no convirtamos esta comisión en un juego del y tú más. Es decir, estamos muy acostumbrados a este debate de tú lo hiciste peor y demás. Yo sí creo que tenemos un problema gordo como región con el transporte sanitario terrestre. Tenemos un problema gordo. Y ha dicho una frase el señor Garzo que me parece muy significativa. La empresa a día de hoy tiene a la Administración secuestrada. ¿Por qué tiene a la Administración secuestrada? Y tenía a la Administración anterior secuestrada y tiene a la Administración actual secuestrada. Porque es un servicio vital para el sistema sanitario regional. No podemos permitirnos que un día deje de prestarse el servicio por parte de la empresa y esa sensación que tenemos quienes gestionaban antes y gestionan ahora nos ha llevado a tolerar lo intolerable, Y yo creo que es uno de los diagnósticos que yo hago del problema. Es decir, alguien ha encomendado a un tercero algo que es su responsabilidad, y al final, producto de que es un servicio esencial, hemos tolerado lo intolerable. ¿Saben cuál es nuestro planteamiento en relación con el transporte sanitario? Le permito preguntarle al compareciente, es decir, y hay comunidades autónomas que han iniciado el camino, hay algunos que lo tienen en este momento, como La Rioja, Baleares, Navarra está en el camino y otras, que es la gestión directa. La gestión directa del servicio, que es perfectamente posible y con un análisis de coste probablemente llegáramos al acuerdo de que es la mejor solución, fundamentalmente por todas estas inversiones en vehículos que están haciendo todas las empresas y todas las deficiencias. Lo dejo ahí encima de la mesa porque entiendo que como no va a haber acuerdo y somos un grupo minoritario, pero que nos pongamos, que hagamos ese primer diagnóstico, es decir,
todas las administraciones han tolerado lo que han tolerado porque no se pueden permitir que este servicio se deje de prestar. Y eso nos convierte a las administraciones en rehenes de prestadores externos de servicio. Una pregunta que todos lo sabemos aquí, pero es importante que en comisión quede aquí delante. ¿Cuánto cobra un técnico de transporte sanitario y un técnico de emergencia sanitaria? Es decir, ¿cuánto cobra? Aquí tengo el pliego y la relación de trabajadores y los salarios. Pero trasládelo para que todo el mundo lo entienda a salario neto, para que todo el mundo sepa cuánto está cobrando un técnico de transporte sanitario en Extremadura, para que veamos la indignidad. Bien, me parece importante. Le quería trasladar una pregunta de si su comité de empresa ha hecho una estimación de cuál sería el coste de personal que supondría. En este caso le tengo que preguntar por el lote de Cáceres, en tanto en cuanto usted es representante del comité de empresa de Cáceres. Es decir, si analizamos el pliego actual, la suma total, el importe, le llamo de todas maneras una reflexión para que todos seamos conscientes. Es decir, el pliego absoluto total es un importe, cuando se adjudicó, de 47.464.000 euros. En el año 2024, 2 años después, es 47.977.000 euros. La subida es, en 2 años, lo que ha subido los salarios es del 1,08%. 1,08%. El coste de personal del contrato de los 2 pliegos es 27 millones de euros, según la estimación que hace el SES en el momento de la licitación. Entonces le pregunto si ustedes, es decir, el comité de empresa o los representantes de los trabajadores, han hecho una estimación de que un convenio digno, porque entiendo que el actual no reúne las características de dignidad, ¿cuánto supondría? Lo digo porque es importante que aquí la comisión tenga una estimación de cuál es el coste, más allá del coste de vehículos y demás que están estimados, pero entiendo que el coste de personal ustedes lo tienen considerado. Sí es importante además que tengamos en cuenta una cosa, que además lo hablamos en una comisión y en pleno hace tiempo. El pliego establece un 17% de gastos generales y un 6% de beneficio industrial. El total un 23%. Es decir, es un margen que tiene la empresa para que, si queremos, se pudieran aplicar ya mejoras salariales. Es decir, hay, fruto de todo lo que las contingencias producto de las crisis, la empresa tiene un margen del 23%, porque el coste directo son 38 millones y hasta 47, pues hay una diferencia del 23%. Lo digo para que lo sepamos. También le preguntaría una cuestión que me parece que es importante y se lo pregunto, si el SES se ha ofrecido como mediadora, porque aquí el problema tenemos un poder adjudicador, en este caso el SES, una empresa adjudicataria y unos representantes de los trabajadores. Uno de los elementos centrales que usted ha planteado es la cuestión del convenio. La pregunta es, ¿el SES se ha ofrecido en las reuniones que ha tenido para mediar, para facilitar la aprobación del convenio? Porque entendemos perfectamente que sin desbloqueo del convenio es imposible hacer una estimación real para un nuevo pliego. Me ha sorprendido una de las cuestiones que ha planteado, que yo creo que es objeto de reflexión. Aquí el señor Miranda dijo que iba a hacer un pliego negociado. Nosotros le dijimos que fuera negociado en 2 instancias. En la instancia de un espacio técnico en el que los representantes de los trabajadores deberían estar y un espacio parlamentario, que de hecho se planteó en una propuesta. Nosotros lo volvemos a reiterar porque me parece que estamos ante un proyecto de región, más allá de que nosotros defendamos la gestión directa. Nos sorprende mucho lo que usted acaba de manifestar. Usted ha manifestado que se le ha desconvocado para una reunión, que tendremos ocasión de preguntarlo, se les ha desconvocado para una reunión para la elaboración del nuevo pliego. Ellos, nos manifestó el señor Miranda, que estaban en la elaboración. No sé si puede usted profundizar en esa cuestión, pero me parece importante. Luego, de los escritos que ustedes nos han remitido a todos los grupos parlamentarios, saco una conclusión que me parece peliaguda, que es la aplicación de un régimen sancionador a trabajadores y trabajadoras a instancias del SES.
por parte de Ambuvital, sin presunción de un expediente con procedimiento de audiencia. Es decir, el SES actúa con la empresa para sancionar a los trabajadores, pero, sin embargo, el SES no actúa con la empresa para garantizar los derechos laborales de los trabajadores. Como poco, es decir, quiero que entre en esa valoración, es decir, me parece, es decir, si el SES externaliza para desentenderse, solo interviene para todo aquello que tiene que ver con la sanción a los trabajadores y trabajadoras y no para garantizar sus derechos. Como poco sorprendente. Finalizo porque incumplimiento, usted ha mencionado algunos, claro, no le podemos convertir a los representantes de los trabajadores, usted ha mencionado algunos, en casi vigilantes del contrato, pero le iba a preguntar si les consta que tienen reuniones con los responsables de seguimiento del contrato del SES para esta cuestión. Es decir, tiene que haber un responsable del seguimiento del contrato para ver el número de vehículos, el equipamiento de ambulancias A1 y todas las cuestiones, tiempos de espera, activación de vehículos y todas las cuestiones. Pero si les consta que se han reunido con representantes de los trabajadores. Y por último, y finalizo porque supongo que andaré ya mal de tiempo, usted ha apuntado, y tendremos ocasión de intentar, en la medida de lo posible, solicitar otra comparecencia para el futuro. Es decir, que es ¿qué transporte sanitario queremos? Usted al final de su comparecencia, si tiene oportunidad, aunque yo sé que va a tener poco tiempo porque le van a formular más preguntas, intentar anticipar de los modelos vigentes en las comunidades autónomas, ¿cuál modelo le parece? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Es decir, está claro que hay que incrementar, es decir, el elemento central son los trabajadores y trabajadoras del servicio. Todo lo que tiene que ver con un modelo que tenemos muy basado en ambulancias no asistenciales, etcétera. Es decir, me gustaría que en esa cuestión se profundizara. Es decir, ¿cuál es el modelo de transporte sanitario desde su experiencia hacia el cual tenemos que... Es decir, ¿cuáles son los errores centrales y cuáles son las mejoras que usted entiende que deben ponerse en el futuro pliego? Porque partimos, más allá de que defendamos una gestión directa, de que este equipo de gobierno sigue partiendo de la externalización, pero al menos en la externalización a ver si somos capaces de mejorar un servicio que es un servicio sanitario central. Un servicio sanitario que nosotros lo decimos y estamos dispuestos a trabajar conjuntamente con el resto de los representantes de esta comisión en mejorar este modelo. Entonces, preguntarle eso, nada más y gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, señor Fernández Calle, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Garzo y los demás representantes de este sector tan vilipendiado por parte de la Administración pública. A mí el transporte sanitario terrestre es un sector que personalmente me toca mucho porque he tenido la suerte de que mi madre ha trabajado en él durante 30 años. Pero sobre todo porque es un sector que conozco perfectamente que ha sufrido un trato y unas circunstancias tremendamente injustas. Y creo que tenemos que ser claros, tremendamente injustas debido fundamentalmente a la nefasta labor política que se ha hecho detrás de ello durante muchísimos años. Hay dos aristas importantísimas a nuestro entender y también a través de la información que nos han facilitado no solo ustedes, sino también otros miembros del sector, que tenemos que hacer, o que tenemos que poner el punto de mira en ellos. Por un lado, las deficiencias en la prestación del servicio, que son obvias, y por otro, los incumplimientos en materia laboral que se están dando de manera reiterada y de manera vergonzante durante demasiado tiempo. Esto es evidente que ha sido un desastre desde hace muchísimo tiempo, pero desde luego, creo que se ha agravado todavía más desde que la Junta permitió que una empresa sevillana como era Tenorio se hiciera cargo del servicio en vez del consorcio de pequeñas empresas que había en su día, que seguramente no era lo ideal, pero bueno, en principio no había tantos problemas como hay ahora. O sí, pero bueno, en cualquier caso, los hubiese o no los hubiese, nosotros tenemos que mirar hacia adelante
e intentar solucionar este problema enorme que no solo tienen ustedes, sino que tenemos todos, porque todos somos usuarios del sistema sanitario público. El pliego de condiciones que no se cumpla y que la responsabilidad, como han dicho, recaiga en los trabajadores, muchas veces es absolutamente intolerable. Si el pliego no se cumple, evidentemente el pliego no vale, y si no se puede cumplir, hay que cambiarlo. Así de claro. Como casi todo, hay una relación directa también, desgraciadamente, entre la dotación presupuestaria, los servicios que se pueden exigir y, evidentemente, los salarios que se pueden pagar a través de esos servicios, ¿no? Hemos dicho, mi grupo ha dicho por activa y por pasiva, en todas las comisiones de sanidad, se lo hemos dicho también a la consejera, que tendrá el apoyo de este grupo parlamentario siempre para dotar a la Consejería de Sanidad, y esto es un servicio sanitario, de todo el dinero que sea necesario, porque entendemos que es lo más importante, junto con la educación, que tiene competencia la Junta de Extremadura. Vuelvo a reiterar algo que digo mucho, quizá deberíamos restar gastos superfluos en otras partidas y dedicarlos a lo realmente importante, en este caso a la Consejería de Sanidad o en este caso al transporte sanitario terrestre. Creemos que hay que empezar de cero, creemos que no se debe de ninguna de las maneras prorrogar el contrato que está vigente, y hay que decírselo como ustedes proponen a las empresas adjudicatarias. Creemos que hay que empezar a trabajar en esa nueva licitación del servicio. Estamos totalmente de acuerdo y creemos fundamental, creo que estaremos de acuerdo todos, en que hay que hacer partícipe a las personas que trabajan en ello y a las personas que son protagonistas de ello. A la empresa, si tenemos alguna empresa adjudicataria o con posibilidades de adjudicarla, pero sobre todo a los trabajadores, que son los que siempre están, a pesar de que las empresas van y vienen. Se debe hacer partícipe a los implicados, la Administración, por supuesto, debe escuchar, debe ser permeable a las demandas de los trabajadores y, de una vez por todas, que es lo más importante, que se ponga en pie un pliego de condiciones adecuado y una licitación posterior que nos saque de este marasmo de denuncias, de incompetencia y, sobre todo, de un servicio que no está a la altura de lo que queremos darle como Administración a los extremeños. Mientras la adjudicación del servicio esté vigente, evidentemente hay que ser exigente con el cumplimiento de las condiciones del servicio. La Administración podría hacerlo, puede hacerlo y tiene el deber de hacerlo. Y si hay que sancionar o hay que tomar algún tipo de determinación, para eso está la Administración, que al fin y al cabo es la que paga. Nosotros, desde este grupo parlamentario, como resumen, desde un grupo que sustenta el bipartito, que sustenta, valga la redundancia, a la Junta de Extremadura, no solo brindamos el apoyo total a las demandas que nos han trasladado, sino que no cejaremos en empujar al Gobierno regional, desde nuestro grupo parlamentario, a solucionar el problema de una vez por todas. Y quería hacer también una pregunta, ya la ha hecho el compañero de Podemos, en que nos gustaría saber de manera clara qué modelo de transporte sanitario terrestre proponen ustedes, con pelos y señales, para, creo, que ser el punto de partida a partir del cual podamos, entre todos, de una vez por todas, solucionar este problema. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Utrera Fernández por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Garzo. Le damos de nuevo la bienvenida por su comparecencia en esta comisión. Yo le he escuchado atentamente, he tomado notas de su intervención. Como grupo parlamentario de la oposición, usted conoce las limitaciones de nuestras competencias para obligar al cumplimiento de las demandas que acaba de exponer en nombre del Comité de Empresa. Aún así, no tenga dudas de que vamos a presionar, como grupo de la oposición, al Gobierno actual del Partido Popular y la extrema derecha que preside la señora Guardiola, desde luego para exigir el cumplimiento de la ley
y para exigir el cumplimiento del contrato actual. Como le he dicho anteriormente y le he escuchado con atención, además hace unos días, con motivo de la celebración del 8 de marzo, tuve la oportunidad de participar en un acto del sindicato USO, en el que reconocían a diferentes colectivos, y uno de ellos fue el de las trabajadoras del transporte sanitario, que nos informaron con cierto detalle sobre su situación y coincide, desde luego, totalmente con lo que usted acaba de exponer aquí ahora. Y quiero aprovechar también su comparecencia para decirle que tienen nuestra puerta abierta para recibirles y para atenderles cuando lo consideren conveniente. Desde mi grupo le instamos a que sigan utilizando todos los mecanismos, todos los medios que un Estado de Derecho pone a disposición de los sindicatos para conseguir las condiciones más justas posibles para toda la plantilla. Usted sabe que, afortunadamente, y a pesar de los gobiernos con la extrema derecha, todavía gozamos de una democracia constitucional en la que la libertad sindical sigue siendo un derecho fundamental. El Partido Popular y Vox conforman el actual Gobierno de coalición de la Junta de Extremadura y son también responsables de la situación que usted nos está relatando en esta comisión. Cuando la señora Guardiola estaba en la oposición, y usted lo recordará, no dudaba en apoyar las reivindicaciones de la plantilla de esta empresa. Por lo tanto, lo que deberían de hacer ahora es materializar ese apoyo. La señora Guardiola y sus socios también de la extrema derecha son quienes están legitimados y obligados a solucionar de una vez por todas este conflicto en un servicio tan importante como es el transporte sanitario. No se puede poner de perfil la señora Guardiola, tiene que asumir su responsabilidad y propiciar en el ámbito de sus competencias un acuerdo entre la empresa y la plantilla de trabajadores y trabajadoras para solucionar este conflicto. Desde luego, nosotros estamos convencidos que tanto la plantilla, incluso la empresa, están comprometidos para prestar un servicio de calidad y la señora Guardiola, como le digo, tiene que tomar cartas en el asunto y trabajar para conseguir un acuerdo. La empresa adjudicataria y ustedes, y le pido que me corrija si me equivoco, parece que están en disposición de llegar a acuerdos con respecto a alguna de sus demandas, como por ejemplo la inclusión de una nueva paga extraordinaria más, un salario de 1.350 euros brutos por 15 pagas, jornadas de 1.800 horas para todo el colectivo, con posibilidad de ir reduciéndolo año a año, la creación de un plus programado, aumento del porcentaje a percibir por la realización de horas nocturnas, aumento salarial al año como mínimo del IPC, cobro del 100% de las bases de cotización de los periodos de baja por enfermedad o por accidente, o la posibilidad de jubilación anticipada o la subrogación obligatoria de toda la plantilla en caso de entrada en vigor del nuevo pliego con otra empresa. Aún así, siguen sin llegar a un acuerdo definitivo con respecto al convenio. ¿No cree usted que el SES debería jugar un papel mediador para desbloquear esta situación? Porque esos puntos que le he señalado creo que están de acuerdo con la empresa. Es así, ¿no, señor Garzo? Vamos, no le pido que no se permite. Y usted sabe que el Gobierno anterior, en el ámbito de sus competencias, intentó que se mejoraran las condiciones de la plantilla. Se aumentaron los contratos indefinidos, se llevaron a cabo cambios importantes, por ejemplo, con respecto a la central de llamadas, y yo creo que se hizo un esfuerzo considerable para mejorar las condiciones laborales de toda la plantilla, ¿no? Quizás no suficiente, pero se incrementaron en el contrato los costes generales. Estamos hablando de 10 millones de euros más al año que el contrato anterior. Desde luego, no, señor Garzo, no me interprete mal, no quiero pecar de triunfalismo. Seguro que no se hizo todo lo necesario, se cometerían errores, como bien los ha señalado usted, pero la situación parece que ha empeorado desde que la señora Guardiola es presidenta de Extremadura. Y es la señora Guardiola y su Gobierno, es su responsabilidad garantizar este servicio. Las personas que necesitan utilizar este servicio público esencial no pueden tener dudas sobre la calidad del mismo.
no pueden ser las víctimas de esta situación. Y la plantilla y trabajadores y trabajadoras necesitan certidumbre, necesitan soluciones. Yo no sé si usted recuerda en la anterior legislatura, cuando la señora Nevado, anterior portavoz de Sanidad del Partido Popular, pues no dudaba en ponerse al frente y apoyar las reivindicaciones de la plantilla de ustedes. Ahora entiendo, señor Garzo, que ustedes le exigirán que cumpla su compromiso. Usted lo ha dicho muy bien en su comparecencia. Es el SEC quien tiene que solucionarlo. Y, desde luego, no se soluciona, como usted ha denunciado aquí, suspendiendo reuniones con ustedes. Así no se soluciona este problema. Por lo tanto, quiero insistirle que es este Gobierno del Partido Popular y la extrema derecha quienes tienen que ponerse a trabajar, a sudar la camiseta para solucionar este conflicto. El portavoz de Vox ha coincidido con usted en el análisis de la situación, por lo que, formando parte del Gobierno, no tendrá ningún problema en aportar una solución. Se ha comprometido a que el Gobierno aporte todo el dinero necesario. Desde luego hemos tomado nota de esta posición, porque el Gobierno de Extremadura es un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox. Y siento mucho que usted lo valore como un y tú más, pero es que a la oposición nos corresponde exigir soluciones y actuar como un instrumento útil para colectivos, para sectores como el suyo que tienen problemas, y exigir a la Administración la solución. No me extiendo más. Señor Garzo, le reitero nuestro compromiso y nuestra disposición para escucharle y atenderle si lo consideran conveniente. Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular su portavoz, el señor Saponi Cortés, por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, sí, porque luego dicen que no se oye bien. Y como tengo que estar mirando hacia allá, giramos el foco, pues es muy importante lo que vamos a decir. Para que se enteren todos, incluso ustedes, señores del Partido Socialista. Miren, agradecer la presencia del señor Rafael Garzo a esta comisión. Bienvenidos al resto de invitados que escuchan atentamente y que participan de manera activa y colaboran en el tema del transporte sanitario terrestre. Me resulta asombroso, señor Garzo, escuchar a este diputado transmitir determinadas palabras de diferentes grupos parlamentarios cuando fuimos testigos al inicio de todo este desastre, cuando fuimos responsables de la lucha de los trabajadores y de los 1.200 trabajadores y de sus familias contra el Gobierno del Partido Socialista anterior, a la hora de la famosa judicatura del señor Tenorio, cuando se realizaron más de 80 comparecencias llevadas por este humilde diputado, y escuchar hoy las cosas que se vienen escuchando y vertidas sobre la responsabilidad de la presidenta del Gobierno, de María Guardiola Martín, en 7 meses de legislatura, me parece totalmente asombroso. Mire, no se trata del y tú más. Se trata del contexto. Y lo que hay que poner es el contexto de la situación y por qué tenemos estos lodos aquí y de qué polvos preceden y de dónde venimos, señor Garzo. Es importante realizar o analizar la gestión del Partido Socialista durante este tiempo, y les insisto, y este diputado no es para nada sospechoso de restablecer el y tú más, sino en buscar soluciones. El principal problema es que a mucha gente le duele que un partido o un gobierno liberal, en asociación con otros que están denostando, llamando a esa extrema derecha, vaya a ser el que le vaya a dar una solución efectiva y certera al problema del transporte sanitario terrestre en Extremadura. Porque así lo hemos manifestado, así hemos estado, codo con los 1.200 familiares de los trabajadores del transporte del Servicio Extremeño de Salud, luchando por sus reivindicaciones. A este grupo parlamentario jamás se le podrá acusar de no haber apoyado lo que consideramos que era justo, independientemente de que viniera de quien viniera, pero era justo. Y, como no, por coherencia política, que es lo que demuestra este grupo parlamentario, seguiremos en la defensa. Y estoy convencido, estoy completamente convencido de que se va a solucionar el conflicto del transporte sanitario. Ahora analizaré, y voy a necesitar mucho más de 10 minutos para ir puntualizando cada uno de los comentarios que usted ha venido realizando, en aras de decir la verdad, porque usted es representante de los trabajadores. Y usted viene aquí a manifestar cuál es el problema y aporta soluciones. Soluciones que este grupo parlamentario le escucha, le compra y va a transmitir.
y estoy convencido, y le vuelvo a reiterar, que se va a llegar a una solución efectiva y tangible, porque fue un compromiso de la presidenta del Gobierno, María Guardiola Martín, y se va a llegar. Denlo por hecho. Mire, el recorrido por la historia, y no quiero perder mucho tiempo, ya sabemos cuál es. Esto estaba gestionado, bien o mal, por una empresa extremeña, familias extremeñas que gozaban de un servicio que conocían el terreno, conocían lo que pisaban y conocían cómo se venía trabajando en el desarrollo. De la noche a la mañana, alguien, entendemos, y desde aquí se manifestó en más de esas 80 intervenciones públicas que realizamos con la Comisión de Investigación, que luego los resultados de la Comisión de Investigación fueron los que fueron, como puede usted, si quiere, tiene más tiempo de realizar una exposición del mismo y llegar a la conclusión de que fueron los que fueron y dónde se apostilló en el tema y quién tuvo la culpa. Fue una auténtica inanición por parte del Gobierno del Partido Socialista, que primó sus intereses económicos frente a la calidad del servicio, en detrimento y en aras de no solo los trabajadores, sino de los usuarios. Aquí tenemos dos epicentros fundamentales: trabajadores y usuarios, usuarios de ese servicio. Pacientes de hemodiálisis, rutas interminables, pacientes oncológicos, retrasos en sus ciclos de quimioterapia, pacientes de rehabilitación, suspensión de consultas y un largo etcétera, por una malísima, pésima gestión de coordinación. Quiero decirles que este grupo parlamentario fue precisamente el que impulsó en ese grupo de trabajo la creación de un centro coordinador de carácter público. Negativa absoluta por parte del Gobierno del Partido Socialista a que eso fuera realizado. Paradójicamente, al cabo de los meses, lo establece y lo instalan. No tengo nada que objetar, al contrario, porque creíamos que era un procedimiento adecuado. Es cierto que no todas las decisiones que se han tomado durante este periodo han sido erróneas. De hecho, desde que se tuvo que rescindir el contrato por la estampida de la anterior empresa adjudicataria en el 2021, el presupuesto del contrato de gestión de transporte sanitario se ha incrementado en 27 millones de euros, ¿cierto? Pero no solamente basta con incrementar ese presupuesto, hay que saber ejecutar ese presupuesto, hay que saber llevar ese dinero hacia los recursos materiales que se van a precisar. El transporte sanitario terrestre es una piedra angular dentro del sistema sanitario público de Extremadura. Piedra angular. Se ha venido demostrando durante muchos años. Tenemos una grandísima dispersión geográfica que ustedes conocen, especialmente en la provincia de Cáceres. Los pacientes requieren de ese transporte sanitario y requieren de un transporte sanitario de calidad. ¿Cómo vamos a ofrecer un transporte sanitario de calidad si aquellos que son el epicentro de quienes deben de prestarlo, los trabajadores, se encuentran ninguneados por la actual empresa adjudicataria? De nada sirve realizar interpretaciones torticeras por algunos grupos parlamentarios de decir que la Administración en el momento actual realiza e indica a la empresa adjudicataria cuándo, cómo y qué tipo de sanciones debe de aplicarle a los trabajadores. Señorías, nada más lejos de la realidad. El realizar ese tipo de interpretaciones con los documentos que ustedes han facilitado a la Asamblea es realizarlo de manera torticera. La Administración, a lo sumo, lo único que puede exigir, porque la Administración también se debe, ¿a quién? A sus trabajadores, es exigir que se confirme y que se le dé identificación del problema. Pero para nada más lejos de la realidad, este diputado alcanza a entender que va a ser el Servicio Extremeño de Salud quien aplique la sanción a un trabajador. Miren, el Partido Popular le puedo asegurar que nuestro objetivo fundamental es la defensa del interés de los trabajadores. Y no queda dicho aquí para que conste en acta de sesión. Quien conoce a este parlamentario sabe que lo dice desde el corazón. Y sabe que lo dice con causa y con justificación de hacer lo que se puede hacer por el servicio y por los trabajadores. Porque insistimos, ustedes son la visión, la representación más exacta de la calidad del servicio que se le presta al ciudadano. Ustedes son los que cogen esa manta de la unidad de observación y se la echan al paciente en la camilla.
Ustedes son los que ese paciente no se puede bajar de la ambulancia y le ayudan a bajarse. Ustedes son un largo etcétera que deben de ser mejor tratados y mejor valorados por parte de la empresa. Porque no me cabe ninguna duda que por parte de la Administración sí lo son y lo van a seguir siendo, señor Garzo. Mire, compromiso del Partido Popular. Compromiso del Partido Popular. Compromiso del Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín. Elaboración de un nuevo modelo del transporte sanitario. Programa electoral. Y cumplimos con las promesas. Denos tiempo. En 8 meses de gestión, recogiendo, como le vengo diciendo, todos esos lodos traídos por los polvos anteriores, y repito, no es el y tú más, es el contexto de la situación y donde tenemos que estar moviéndonos. Y, como diría el castizo, que cada palo aguante su vela, especialmente cuando es en detrimento de un servicio tan esencial como este. Se está elaborando un nuevo pliego que garantice la estabilidad del servicio, que se ajustará, entendemos, a las necesidades reales de los trabajadores y que va a considerar el material, los horarios, las rutas, las condiciones laborales. Se está escuchando. Usted mismo ha reconocido que se han reunido con los técnicos. Me gustaría hacerle una pregunta. Señor Garzo, en la legislatura anterior, ¿cuántas veces un técnico del Servicio Extremeño de Salud, ya no le digo la Administración, un técnico del Servicio Extremeño de Salud se sentó con ustedes para escucharles, para poner voz, para intentar plasmar esas mejoras? Ustedes son los que conocen el servicio. Ustedes son los que saben cuál es la situación real a la que se enfrentan. Ustedes saben cuáles son ese convenio que, por cierto, data del 2017. Estamos jugando, haciéndonos trampas al solitario. En el momento actual no se puede seguir ofertándole a los trabajadores del Servicio Extremeño de Salud del transporte sanitario terrestre un convenio obsoleto del 2017. Se necesita un nuevo convenio, que es lo que ustedes deben de exigir, y creo que así lo hacen. Un nuevo convenio donde se establezca qué tipo de contrato y qué tipo de necesidades son las que ustedes tienen. Mire, y voy finalizando. Señor Saponi, vaya finalizando. Voy finalizando, señora presidenta. Señor Garzo, trabajemos incansablemente por garantizarle la seguridad laboral a todos y cada uno de los trabajadores y esas 1.200 familias. Creo que la estabilidad y el respeto a los trabajadores es un hecho fundamental. Y usted tiene hoy una misión muy importante. Usted puede convertirse en quien consiguió aunar Administración, empresa y trabajadores. Le deseo la mejor suerte en esa enmienda. Cuente con el Partido Popular para la realización de la misma. Muchas gracias, señor Garzo. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el señor Garzo Mozo, que cerrará el debate por un tiempo máximo de 10 minutos. Bueno, son muchas las preguntas que me han hecho, pero creo que en principio casi todas, aunque algunas puntualizaremos, se pueden resumir básicamente en dos. En el pliego y en el convenio caducado. Ambas cosas están caducadas y ambas cosas habría que romperlas y hacerlas de nuevo. Es lo que nosotros proponemos. O sea, es decir, el cambio de transporte sanitario que se está pensando, o que se puede llegar a pensar, o se puede llegar a desarrollar en la actualidad, en principio entendemos que no va a tener nada que ver con lo que tenemos en la actualidad. Porque, lógicamente, un convenio con esta subida salarial que tanto nos ha recordado el señor del PSOE, conlleva un incremento salarial de 1.200 trabajadores. Por poquito que suba, estamos hablando de muchísimo dinero que posiblemente haya que ajustarlo, porque no estamos hablando de que en otras comunidades autónomas lo mismo tienen que ajustar un 10%, un 5%, un 8%. Aquí estamos hablando de un 30%. Eso, cuantificarlo es complicado. ¿Es complicado cuantificar cuánto? Porque dependerá del sistema sanitario que queramos tener, del transporte sanitario que queramos tener. Si queremos mantener todo lo que tenemos en la actualidad, esto se dispara de precio alarmantemente. Si queremos mejorar el transporte sanitario y convertirlo, que es nuestra intención, convertirlo en un transporte sanitario asistencial. No es normal que la Comunidad Autónoma de Extremadura tenga 16 soportes. Solo Ávila tiene 28. O sea,
una ciudad como Cáceres, con un solo soporte. Bueno, un solo soporte no, tiene un soporte, luego tiene el de la Cruz Roja, luego tiene el de la DIA, luego tiene el de no sé qué, luego tiene el de no sé cuánto. Pero el transporte sanitario, el que se ejerce en la realidad, es con un solo soporte, que no solamente atiende a Cáceres y a toda la población adyacente. Entendemos que eso está claro, que tenemos que cambiarlo. ¿Cómo cambiamos eso? Pues, lógicamente, cambiando el sistema de transporte sanitario, entendiendo que tiene que ser mucho más asistencial que lo que hay. Nosotros no podemos hacer una cuantificación mientras no sepamos hasta dónde está dispuesto a llegar el SEA actual. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar a hacer esos cambios? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar también todo el arco de políticos que tenemos aquí a soportar ese cambio? Porque este cambio es un sistema esencial. O sea, es decir, nadie se plantea cuando se habla de la policía o cuando se habla de los bomberos de que lo haga menganito, que lo haga fulanito. No, esto es de todos, de nosotros, de ustedes, de todos los extremeños. O se unen y, lógicamente, admiten esos cambios que se van a tener que realizar, o si no, seguiremos entrando un poco en lo que digo del tú y más, y de que tú lo hiciste y de que otro lo hizo y lo otro no hizo. A nosotros nos da exactamente igual quién lo haga. Nos da exactamente igual la empresa que venga a gestionar esto. Nos da exactamente igual cómo se consiga, pero queremos que se haga, queremos que se consiga. Si para eso tenemos que hacer reuniones y tenemos que sentarnos con quien tengamos que sentarnos, nos sentaremos. Pero, lógicamente, tenemos que sentarnos con esas vistas, con las vistas de ¿qué queremos hacer con esto? ¿Queremos seguir manteniendo lo que tenemos hasta la fecha? Este modelo de hace 30 años, que no ha sufrido ninguna modificación, este modelo que en muchas ocasiones solamente está basado en el modelo político, donde hace poco, en la última adjudicación, se decidió quitar un coche como el de Valencia de Alcántara, incomprensiblemente, y al cabo de los meses se decide otra vez poner. Pero es que al cabo de los meses no es que solamente se decida poner, es que se decide poner, pero encima se dice que se va a poner una UME. O sea, hemos pasado de quitar el coche de soporte a poner una unidad medicalizada con médicos. A mí me parece genial, me parece maravilloso. Ojalá se haga y ojalá se hiciera, pero vamos a ser conscientes y vamos a ser realistas todos. El dinero llega hasta donde llega. Por mucho dinero que podamos poner encima de la mesa, pues al final lo mismo tenemos barreras que nos lo impiden. Y nosotros queremos que esas barreras las pongamos encima de la mesa y nos sentemos todas las partes y todas esas partes podamos decidir o hacer o planificar el transporte sanitario que queremos unido a un convenio. Porque el convenio no es el problema, el convenio es la solución. El convenio es la solución. Si esto no se arregla, si el convenio no se arregla y alguien decide sacar un concurso sin un convenio firmado, va a ser una locura. No va a venir ninguna empresa a adjudicar. Ninguna empresa seria quiere una situación judicial como la que tenemos aquí en la actualidad. Todos los días en los juzgados, todos los días en inspección de trabajo, todos los días denunciando en la prensa, casi todos los días intentamos hacer alguna cosa, alguna concentración. ¿Ustedes creen que una empresa seria va a venir aquí a concursar, a buscar su beneficio empresarial? Que además tienen que tenerlo, tienen que tener también su beneficio empresarial. Nosotros no estamos en contra de las empresas, no estamos en contra de ninguna empresa. Estamos en contra de que se les deje campar a sus anchas porque alguien ha puesto en un pliego que esto hay que hacerlo así y como sabemos que no se podía hacer así, miramos hacia otro lado hasta ver qué pasa. Eso no queremos que vuelva a pasar. Nosotros no queremos que sancionen a ninguna empresa. Queremos el medio de sancionador, que es igual, que es un medio corrector, no es un medio de penalización, es un medio donde, lógicamente, a las empresas se tiene que incentivar a que cumplan. Y si no cumplen, se sancionará. Pero es que nuestra pregunta es hasta esa. ¿En algún caso se hace esos requerimientos a las empresas de que cumplan con ciertas cosas? Y si la empresa dice que no, bueno, pues habrá que sancionar. O sea, no es normal, no es lógico, porque ese secuestro, como decía, que nos tienen sometidos a todos, no es de ahora, es de siempre. También es cierto que es algo que seguirá pasando posiblemente, mientras el sistema sanitario o el transporte sanitario siga en manos de una parte empresarial. Pero bueno, hasta llegar a esa parte, que es, lógicamente es la que queremos, yo creo que llegar todos en alguna ocasión, que se haga el SES cargo de transporte sanitario, se pueden hacer muchos pasos intermedios. Hace poco se hizo lo de Gespesa. Los profesionales que nos dedicamos a este sector, en cuanto escuchamos eso, lo teníamos claro, iba a ser un fracaso. Iba a ser un fracaso. Es imposible tener dos centros coordinadores.
Esto es el teléfono escacharrado. Si es que esto no hay más que tener sentido común. Unos señores que dan los avisos a otros señores que nos dan los avisos a nosotros y nosotros digamos, tenemos el problema, llamamos al primer señor, el primer señor tiene que mandar un correo al segundo señor tiene que llamar al paciente, el segundo paciente. O sea, ¿dónde está aquí la manera de trabajar? Nosotros no decimos que haya que quitar ni uno ni otro, pero está claro que el centro coordinador creemos que sí es una buena herramienta que la gestione el SES. No nos parece nada mal, pero que la gestione completa, de arriba a abajo. No es normal que los coches de urgencias mal llamados, nosotros pensábamos que en este último pliego los coches de urgencias iban a ser gestionados por el 112. Son gestionados desde el centro coordinador normal y corriente. Es un soporte, lógicamente, además, si tuviéramos 87 soportes, pues podríamos entenderlo, que los coches de urgencia los gestionara quien los tuviera que gestionar, porque al final no son coches para urgencias, son coches para traslados. Pero estamos hablando de que lo que soporta hoy en día el transporte sanitario urgente son los coches no asistenciales. Y eso no es normal. ¿Por qué en otras comunidades autónomas nuestros pacientes o nuestros familiares pueden ir con una fractura de cadera con un soporte vital y aquí no? Porque no lo hay. Porque no lo hay. Y como no lo hay, pues la única solución que hay es que se siga haciendo como se sigue haciendo. Y sigamos aguantando y sigamos soportando esto. Cuando salió la formación profesional de técnico en emergencia sanitaria, que su madre lo sufrió con nosotros, muchos compañeros, incluso de mi edad, decíamos, madre mía, la que nos ha caído encima, ahora nos exigen que nos formemos como profesionales, cuando tenemos una gran experiencia en todo esto. Y nos forzamos, y nos matriculamos, y nos sacamos nuestras titulaciones para convertirnos en profesionales. Y resulta que ahora no vale para nada. No vale para nada. Ejercemos nuestra labor en cualquier otro coche sin ningún problema, pero no se nos tiene en cuenta. Y estamos cualificados para eso y para mucho más. Entendemos que es imposible hacer hospitales en todos los sitios, en todas las comarcas, con lo cual lo más fácil es acercar a los pacientes a esos centros hospitalarios. Posiblemente sea mucho más costoso tener una UME con un médico y con un enfermero, porque posiblemente no haya ni médicos ni enfermeros para ocupar esas UMEs. Pero técnicos en soporte vital básico, con una buena flota, que eso se pueda organizar bien, hay que trabajar en eso. Y tenemos que trabajar todos. Y repito, cuando digo el tú y más, no me refiero a que uno diga una cosa y otro diga otra. Digo que hay que trabajar y asumir que esto es para todos. Y si lógicamente se decide cambiar el sistema de transporte sanitario, habrá muchos fallos, muchísimos. Nunca va a ser perfecto. Seguiremos reuniéndonos aquí posiblemente y tengamos muchos problemas y seguiremos concentrándonos en las calles y planteando un montón de problemas. Pero estaremos en vías de solucionarlo. Estamos intentando dar un salto, hoy en día, de como si hubiese sido desde hace 20. O sea, es decir, es que no se ha hecho ningún cambio en todos estos últimos 20 años. Nosotros, antiguamente, cuando cogíamos, los compañeros más veteranos cogían una ambulancia, lo normal era, súbase a la ambulancia, corremos y llegamos al centro hospitalario. Hoy en día eso ya no funciona así. Se estabiliza el paciente. Y cuando el paciente tiene necesidad de ser trasladado, se traslada. Pero primero tiene que estar estabilizado. Ya no se hace el corre, que llegues. Hay 18.000 maneras de hacer las cosas y no se están haciendo bien. Y no se están haciendo bien porque prima más la parte económica, prima más muchas veces la parte política y no está primando en absoluto la parte sanitaria, que es lo importante. En cuanto al ofrecimiento... Señor Garzo, vaya finalizando. Sí, en cuanto al ofrecimiento del Partido Popular, sí es cierto que hemos tenido reuniones con el partido, en este caso con el Gobierno de Extremadura, hemos tenido unas cuantas, parece que hay intenciones de escucharnos, pero repito, parece. Necesitamos tener un calendario de reuniones, que me parece lo más lógico del mundo, donde podamos sentarnos pactando lo que vamos a hacer. Se ha invitado al SES, a este SES y al antiguo SES, a todas las mediaciones que hemos tenido con el convenio, a todas. Estamos hablando de 60 reuniones, 50 reuniones, no sé exactamente el número. No ha ido a ninguna, ni antes ni ahora. Pues no estaría mal que fuera la siguiente. Desde aquí hago esta propuesta. Ahora que están los representantes del Gobierno, me gustaría saber si estarían dispuestos a acudir a una mediación del convenio junto con ellos, para que puedan ver lo que ahí se está hablando, lo que se está elucidando y si tenemos capacidades entre todos de poner una solución a los vetos y a las posibles cosas inaceptables que no podemos aceptar como trabajadores.
Yo ese ofrecimiento se lo hago directamente al representante del Partido Popular. No sé si me he explicado, si tenemos alguna duda. Muchas gracias, señor Garzo. Le agradezco en nombre de todos su presencia en esta Comisión de Salud y Servicios Sociales de la Asamblea de Extremadura. Muchas gracias por su comparecencia. Creo que ha quedado todo bastante claro y le deseo que tenga un buen día. De acuerdo. Gracias. El cuarto punto de